Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por su presencia en este módulo del Diplomado en Justicia Inclusiva. Hoy vamos a hablar de los derechos políticos de las personas migrantes, hoy y mañana. Vamos a dividir la sesión en dos segmentos. El primero de ellos tiene que ver sobre todo con la migración como desafío, como problema político, y algunas de las legislaciones, algunas de las ideas que circulan, cómo circulan con relación a la migración como fenómeno, a la migración, decía, como problema. Ahorita aclaro qué significa cuando digo problema o el problema de la migración, problema político, problema social, que se traduce en una serie de medidas que dificultan, en algunas latitudes, desde luego, no en todas, en problemas, en disminución de derechos, y después veremos la contraparte, ¿no? La contraparte en la legislación mexicana y la idea de ciudadanía, que igualmente con esta serie de transformaciones se modifica igualmente, ¿no? Entonces vamos a abordarlo desde dos ejes, bueno, desde tres ejes en realidad. El primero es este de la idea de la problemática social de la migración y ciertas medidas políticas y jurídicas que también se traducen en disminución de derechos para la comunidad mexicana en el extranjero. Después vamos a ver esta idea de la ciudadanía y su transformación, ¿no? Como la expansión de derechos, por otro lado, digamos, como contrarrestando esta primera parte, se transforma la idea de ciudadanía, y después vamos a ver algunas reformas, como decía, jurisdiccionales que van de la mano con esta segunda vertiente. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir una ventana para una presentación de PowerPoint, ¿no? Que es la que de alguna manera me ayuda a mí y les ayudará a ustedes a tener un poquito de dirección en cuanto a los objetivos y en cuanto a los temas que vamos a tratar esta tarde. No las pongo en grande porque luego yo cambio pantallas, y si la pongo en grande, cuando regreso a la pantalla del PowerPoint, se me regresa la presentación, y aunque no son muchas presentaciones, luego se me hace un poquito latoso estarlos cambiando, ¿no? Para quienes no me conozcan, quienes no hayan tomado diplomados o algún curso con nosotros, yo soy Alonso Vázquez, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral, y bueno, nuevamente les doy las gracias por su presencia en este módulo del diplomado que trataremos este tema, ¿no? Entonces, bueno, como decía, el problema jurídico de la migración, ¿no? Que tiene varias vertientes, vamos. Decir que es un problema no significa, no se traduce en que tengamos que detener la migración, ¿no? Ese es uno de los problemas, efectivamente, con los que se ha enfrentado la población que tiene que migrar, ¿no? Con el problema político, con el problema y que cristaliza en formas jurídicas, en decisiones de política pública, de detenerlas, de detenerles, de detenerlos, ¿no? Y entonces eso también se convierte en parte del fenómeno migratorio, ¿no? Leyes agresivas, políticas públicas que atentan en contra de los derechos de los les migrantes, y que van en detrimento de sus derechos de ciudadanía, que se ven comprometidos, ¿no? Es una cosa muy rara y muy fea que sucede en distintas partes del mundo cuando una persona, por diferentes razones, diferentes cuestiones, se ve obligada o decide emigrar de su país de origen a otro, y ese país de acogida no resulta un país de acogida, sino un país en donde no tiene ningún derecho y no se le reconoce ninguno, ¿no? La comunidad mexicana migrante sufre de esa merma de derechos ciudadanos, ¿no? Ahí ponemos en cuestión un poco esta idea de la universalidad de los derechos, inclusive de la universalidad de los derechos humanos. Eh, y por otro lado, también están los esfuerzos, no solo de comunidades internacionales, no solo de organizaciones pro migrantes, sino a veces también legislativos, porque esas personas no pierdan el reconocimiento de derechos que sí tienen en su país de origen, ¿no? Y entonces, en ese tipo de conjunciones se inserta el debate que vamos a tener, o la exposición de ideas que vamos a tener esta tarde, ¿no? Pero entonces, cuando decimos problema,
nos referimos a que tiene varios componentes, varias aristas, varias respuestas, ¿no? Algunas de las cuales, desde luego, a ver, aquí vamos a hablar de derechos político-electorales, pero no podemos ignorar la otra parte si hablamos de la migración, que es un fenómeno que se ha agudizado en los últimos tiempos y que ha supuesto distinto tipo de medidas jurídicas, insisto, no todas referidas a los derechos universales de la ciudadanía, los derechos humanos y el respeto a las garantías, ¿no? Y tampoco en este país. Y eso es parte, es decir, migrantes, ¿no? Que llegan a este país y que tampoco reciben esa protección jurisdiccional. Insisto, aquí vamos a hablar de derechos político-electorales de migrantes, de personas que de México se trasladan a otro lugar y cómo se ha garantizado su derecho a votar, a ser votada, votado, que esa también es una parte muy interesante, ¿no? Que se ha construido jurisdiccionalmente y legislativamente se irá modificando, pero, insisto, hablar de la migración también necesariamente nos tiene que colocar en la problemática completa, un problema social y político que está y que gira en torno a otras medidas jurídicas que también tienen impacto en los derechos humanos, aunque esto es en la merma de, pero insisto, como es una problemática que también tienen los migrantes mexicanos en otros países, principalmente en el vecino del norte, pues entonces tenemos que abordar toda esa gama de componentes del problema, ¿no? Bueno, entonces, justamente esto, ¿no? El problema de la migración en el sentido de la política. Y voy a hacer grande esta primera imagen, para que se vea un poco, ¿no? Esta imagen es muy representativa de un cierto discurso, de una cierta ideología que priva en distintos países del mundo, ¿no? Que tienen el fenómeno migratorio o donde se ha agudizado el fenómeno migratorio. Esta es de Suiza, ¿no? Entonces, unas elecciones en donde uno de los partidos, ¿no? Pugnaba o promovía como plataforma política, como plataforma electoral, esto que es muy ejemplificativo, ¿no? Del lado de la bandera del país están las ovejas blancas, que tienen una representación, ¿no? Tanto de, bueno, se portan bien, ¿no? Se portan bien, cumplen con la ley, cumplen con las costumbres, y también el color, ¿no? El color de piel, que significa también otra cosa, porque sabemos que en Europa ha habido oleadas migratorias, sobre todo de la parte de África, ¿no? Bueno, tendría que ser de abajo hacia arriba, si es que se le quiere ver como arriba o como abajo, pero bueno, de África hacia Europa, y entonces este fenómeno migratorio, conjuntamente con costumbres, prácticas, y entonces, pues esta pugna, ¿no? Y decir, bueno, vamos a expulsar, ¿no? Es muy gráfico esto, ¿no? A las ovejas negras, los que no se comportan, pero que además, insisto, hay un componente racial de por medio. No está exento, pues, el problema de la migración, entiendo como problema entonces esto, ¿no? Que tiene componentes políticos, sociales y que se trasladan a la esfera pública de diferentes maneras y que suponen, entre otras cosas, plataformas político-electorales que desde luego eso se traducen también en medidas jurídicas específicas, ¿no? Y que no es exclusivo de una parte del mundo, ¿no? Sino que estamos inmersos en esto porque el fenómeno migratorio como fenómeno, ¿no? Como una característica de las asimetrías, desigualdades sociales, geopolíticas, etcétera, pues se ha incrementado y se ha agudizado, ¿no? Siempre tengo problemas y ya debería de quitarlo, pero no dejo de insistir en un video muy chiquito, ¿no? Que es ejemplificativo y que en realidad es de una caricatura, ¿no? De los Simpsons. Entonces, déjenme ver si es posible que se vea, que se escuche. Denme nada más un segundo, a ver si puedo compartir de manera adecuada la pantalla. Me indican, por favor, ¿no? Si se ve, si se escucha sobre todo, aunque aquí ya veo que le puedo modificar el audio para que pueda escucharse la ventana que comparto, aunque ya perdí el cómo, pero me parece que hay aquí una función. Denme nada más, permítanme aquí, supongo que no se va a poder escuchar, por lo que veo aquí, porque no tiene activada, dice dejar de silenciar tu presentación y no me permite cambiar. No, voy a omitirla porque ya desde de entrada me doy cuenta que no se puede.
No se puede dejar de silenciar, alguna forma habrá de hacerlo, pero no vamos a perder tiempo en eso. Era nada más ejemplificativo, ¿no? Que de pronto parece como una solución plausible, política, sencilla, culpar a la migración de diferente tipo de fenómenos, y eso lleva, insisto, a adoptar medidas legislativas y de política pública que significan lo que tenemos en la presentación. Déjenme nada más cerrar esta para compartir nuevamente mi ventana de la presentación. Denme un segundo. Aquí no. Lo que decía, las representaciones de los migrantes, ¿no? Las ideas que se tienen sobre la migración, aquí lo vemos en este cartel, pero lo vemos en otras representaciones, en otros momentos, en otros discursos, ¿no? Y que se condensan en esto que Byung-Chul Han llama la expulsión de lo distinto, ¿no? Todo aquello que representa supuestos valores culturales específicos y que no son propios de, supuestamente, insisto, de una cultura, ¿no? Esta idea del crisol cultural que luego existe en diferentes partes del mundo, choca de pronto con esta serie de representaciones en donde todo aquello que es diferente, todo aquello que supuestamente amenaza los valores sociales compartidos, deseables o tenidos como tal cosa, y entonces, insisto, la adopción de medidas políticas, jurídicas, legislativas que impiden no solo el ejercicio de derechos como tal, sino simple y sencillamente suprimen la condición de ciudadanía de las personas, ¿no? Y viene este otro ejemplo de la literatura, ¿no? Que tiene que ver con, es una novela escrita por un escritor francés, un autor francés que se llama Michel Houellebecq, y la obra se llama Sumisión. Y la trama va de que con el fenómeno migratorio de personas de religión musulmana, de origen árabe, si se quiere ser demasiado laxo a la hora de repartir, ¿no? Geografías, bueno, forman un partido, se asocian, forman un partido político que compite en elecciones en Francia y gana, ¿no? Pero la idea, la cosa es que se complica todo porque hay una representación propia de cómo es que se ejerce el poder, cómo es que se deben de significar las y los individuos, que desde luego se contrapone a los valores democráticos franceses, digamos, ¿no? Y entonces se imponen una serie de prácticas, una serie de ideas que son propias de otras latitudes, ¿no? Pero el chiste, pues, es que hay esta idea de que hay una posible confrontación y que esa confrontación se puede convertir en una amenaza para valores compartidos, ¿no? Esa idea en cuanto a la representación que se tiene de manera negativa de los migrantes. Y la siguiente cuestión que tiene que ver con la migración y la ciudadanía, ¿no? O sea, una vez que hemos trascendido esta parte y que hemos entendido cuáles son las dimensiones del problema político, sociopolítico, de la migración, de los fenómenos culturales y estos choques entre posibles representaciones y las soluciones supuestas que se dan desde el ámbito político, el ámbito legislativo, del ámbito de política pública, ¿no? Siempre simplificadoras de los problemas, muy de la mano con esta serie de representaciones. Perdón, tengo un poco de dolor de cabeza y por eso estoy llevándome las manos a la cara, discúlpenme. Bueno, entonces, esta otra idea de la ciudadanía y de la migración, primero que nada, me voy al tercer punto, porque aquí me gustaría como darle la continuidad a las ideas sobre ciudadanía, la migración como problema y decisiones de política pública a las que ya me referí, ¿no? Las oleadas migratorias que suponen, ¿no? Una serie de decisiones, insisto, políticas, jurídicas, legislativas, en donde pues se erigen muros o se restringe pues la entrada de personas a un territorio, ¿no? Desde luego es un problema difícil de solventarse, hay una serie de desafíos para las legislaciones, una serie de trámites burocráticos, pero que al final de cuentas siempre podemos regresar a esta representación de las ovejas negras y las ovejas blancas, ¿no? Como propios de una cultura en un momento determinado, ¿no?
y cómo se hace frente de manera política a ciertos problemas. Pero bueno, eso por un lado, ¿no? Esa parte ciertamente no positiva en términos del ejercicio de derechos ciudadanos, en términos de ciudadanía democrática, en términos de ciudadanía transnacional. Y entonces vamos a este punto que estaba ahí intermedio, pero que en realidad es no es una continuidad de esto primero, sino, bueno, ahora pensemos ya no únicamente en la merma de derechos políticos o la merma de la condición ciudadana por el hecho de trasladarse personas de un lugar a otro, sino pensar ahora, bueno, una vez que se traslada, ¿no? Hay como dos posibilidades de traslado, ¿no? Hay como dos formas en que, discúlpenme por estar, hay como dos formas en que una persona puede migrar de un país a otro, ¿no? Trasladarse de un país a otro y con ello ver sus derechos ciudadanos transformados, ¿no? La forma, y lo voy a poner entre comillas, y ahorita hacemos la precisión, la forma legal, que es muy difícil decir que la migración es ilegal, pero bueno, la forma reconocida como portador de un documento, de un salvoconducto, de algo que me permite trasladarme sin mayor problema, de manera temporal o no, a un país en donde sigue siendo o me sigue siendo reconocidos una serie de derechos, desde luego no todos, dependiendo del estatus en el que me encuentre, dependiendo de cuál sea mi condición migratoria, si voy como estudiante, si voy como trabajador, trabajadora, si voy como turista, ¿no? Pero tengo un documento que me acredita como ciudadano de un país, ¿no? Que ese país responde ante el otro país por las cuestiones legales correspondientes y que hay una serie de condicionamientos en cuanto a mi movimiento dentro de ese territorio, ¿no? En cuanto a los derechos mismos que puedo ejercer como ciudadano o como ciudadano. Uno de ellos es, obviamente, la posibilidad de participar políticamente, ¿sí? Insisto, dependiendo del estatus, puedo llegar como de diferentes formas, inclusive como residente o como nacional, dependiendo, ¿no? Cada legislación prevé diferentes cosas y ellas van a condicionar cómo me inserto. Si es que me inserto en la comunidad política, a partir de este reconocimiento del salvoconducto, a partir de la venia que tengo del país a donde me desplazo por los diferentes motivos que puedan existir. Y esta es la forma que a mí no me gusta llamarle ilegal, pero así se le denomina de repente, ¿no? La forma sin documentos, digámoslo, ¿no? En donde no tengo la acreditación ni del país a donde me traslado, ni necesariamente del mío, y me desplazo a otra latitud por razones diversas. Y es ahí donde se ven comprometidos de mayor manera mis derechos políticos y mis derechos de ciudadana o de ciudadano, ¿no? Y es ahí donde encontramos estas otras medidas que decía, políticas, jurídicas y legislativas. Bueno, esas dos formas, ¿no? Esas dos formas que, insisto, no me gusta llamar legal e ilegal, pero vamos a decir, con documentos o sin documentos, que eso es un poco más apropiado. Y bueno, eso va a tener un impacto y ha tenido un impacto en el reconocimiento de derechos a esa comunidad que en México ha sido como muy grande, ¿no? Que se ha desplazado hacia, sobre todo hacia el norte, es decir, hacia los Estados Unidos de Norteamérica, pues, ¿no? Entonces, bueno, esa cuestión, oleadas migratorias de las que México también ha formado parte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciudadanía, de derechos ciudadanos plenos y de migración, ¿cómo hacerlos compatibles, no? ¿Cómo la condición de ciudadana o de ciudadano podrá subsistir cuando yo me desplazo de un territorio en donde mi condición ciudadana está bien reconocida, donde tengo acreditados mis derechos, donde no necesito mayores documentos de identidad, salvo los que sean necesarios para algún trámite, pero donde tengo un desplazamiento relativamente libre en cuanto hace a la nacionalidad, ¿no? Y con ello toda la serie de criterios y de disposiciones simbólicas que me insertan en un determinado territorio, que tengo una serie de características también, no físicas, sino simbólicas, ¿no? Lenguaje, una forma de habla o formas de habla, una identificación con una serie de símbolos, una bandera, un himno, con todo lo problemático que eso resulte para los estados como México, plurinacionales, donde tenemos otras formas, otros idiomas y otros, digamos,
pueblos que tienen un reconocimiento, tienen una existencia previa a la misma existencia de México y que no necesariamente se identifican con esta serie de símbolos, ¿no? Lo cual, para hablar de nacionalidad, también complica mucho las cosas, ¿no? Pero por ahora dejémoslo así, siempre con los puntos y con los asteriscos y los paréntesis y todos los enredos que haya que decir, porque siempre se trata de algo mucho más difícil que solo decir son mexicanas y mexicanos los que tal cosa, ¿no? Por todas estas otras razones que decía. Pero para efectos de la ley, para efectos prácticos, pues sí, se colma, digamos, ese requisito con una serie de cuestiones relativas al nacimiento, relativas a los documentos de identidad, inclusive relativas a la sangre, ¿no? Si yo soy hijo de padre o madre mexicana por nacimiento, me corresponde la nacionalidad. Todo eso va a estar presente, ahorita vamos a ver por qué, en términos de los derechos político-electorales de la comunidad migrante en los Estados Unidos, que es la mayor, ¿no? No es que sea la única, pero es en donde en mayor medida se ha observado el fenómeno migratorio mexicano, ¿no? Bueno, entonces, hablando de ciudadanía, tenemos tradiciones que conceptualizan a la ciudadanía, ¿no? Hay una tradición clásica, hay más tradiciones, ahorita vamos a hablar de esta ciudadanía transnacional, justamente para hablar de la migración y de cómo eso resignifica el concepto de ciudadanía, pero comenzamos con estas tres tradiciones, ¿no? Con estas tres ideas, a partir de las cuales se ha construido jurídica, política, legislativamente, el concepto de ciudadanía, ¿no? Una tradición clásica que proviene de Roma y Grecia, ¿no? En donde lo que encontramos, sobre todo, es cómo la ciudadanía, cómo las personas se vinculan con el Estado, ¿no? Y cómo participan en la construcción de la cosa pública, cómo ejercen una serie de derechos para poder ser inclusive representantes y deliberar dentro de la comunidad política, ¿no? Una tradición en donde la ciudadanía se puede adquirir, digamos, por nacimiento y que también está ligada a la idea de pertenecer a una comunidad política, ¿no? Y con ello compartir una serie de rasgos, identificarse a partir de una serie de símbolos, como ya decía, puede ser el lenguaje, puede ser una bandera, puede ser la idea de un concepto de nación, etcétera, que nunca es tan fácil, ¿no? Y que lo vemos en diferentes países, que esa idea no camina necesariamente tan bien, ¿no? Hablé de México por poner un ejemplo de estados plurinacionales, pero podemos poner otros ejemplos en donde no hay como una completa integración, ¿no? En España, por ejemplo, donde inclusive el criterio simbólico del lenguaje, pues no todo el mundo está como muy convencido de que sea el castellano la lengua que debe estar en todas las regiones de España, y hay quienes reclaman inclusive por su autonomía, por su independencia, ¿no? En Cataluña, en algunas otras partes, ¿no? Bilbao, por ahí, en donde ha habido inclusive movimientos separatistas que han ejercido otro tipo de violencia, digamos, ¿no? Para manifestarse políticamente. Entonces, esta tradición de ciudadanía es cómo se insertan las y los ciudadanos en la comunidad política. La tradición liberal, en cambio, de lo que habla es de una especie de oposición al poder del Estado, ¿no? Es esta idea que, aunque el liberalismo no se reduce a eso, pero que tiene que ver con el respeto a la individualidad de las y los componentes de la comunidad política, ¿no? Es decir, de los individuos, no quiere decir de la individualidad de los individuos, porque pues es como tautológico, ¿no? Pues obviamente si estamos hablando de individualidad, pues no puede ser de otra cosa que de individuos. Pero bueno, la individualidad de las personas que entonces tienen un derecho frente al Estado para que éste no intervenga en su vida privada, ¿no? Siempre hay una tensión, desde luego, hasta dónde es vida privada, hasta dónde no y hasta dónde puede intervenir el Estado. La verdad es que no está como definido de antemano, ¿no? Y siempre va a haber estas pugnas, por llamarle de alguna forma, estira y afloja, ¿no? Entre el Estado como un ente que regula, como un ente que tiene la posibilidad de castigar, que tiene la posibilidad de ejercer la violencia legítima y que la detenta, no sé si todo el monopolio, pero algo del monopolio de la violencia legítima, y que puede obligar a la ciudadanía a ciertas cosas, ¿no? Y entonces la atención es, bueno, ¿hasta qué me puede obligar? ¿Qué sí me puede obligar? ¿Y cuáles son las libertades que me pueden y que me deben de reconocer, ¿no? Y ahí vamos a entrar en libertades políticas, ¿no? Desde luego, derechos de manifestación, de asociación, de expresión de ideas, ¿no?
y entonces vamos a encontrar espacios en donde puedan colisionar unos u otros, ¿no? Una libertad con otra, individuos con individuos, ¿no? ¿Qué pasa cuando sucede esto, no? O sea, ¿qué pasa cuando sucede? Perdón. ¿Qué sucede cuando colisionan principios, ¿no? Cuando colisionan libertades, y entonces ahí tenemos, ¿no? Una serie de pugnas que también pues se resuelven en otras esferas, ¿no? Pero la idea es que se resuelvan de conformidad con una serie de valores en donde en esta tradición pues se resuelvan a partir de la idea de que la libertad es un valor fundamental, ¿no? La libertad individual es un valor fundamental para significar a los individuos dentro de una comunidad política. De tal suerte que a diferencia de la tradición clásica, lo que vemos es no tanto cómo se insertan, sino cómo se establece un margen de acción para que el Estado no trastoque una serie de, otra vez, libertades, ¿no? Que otra vez no siempre están completamente definidas, pero que muchas de ellas, en cuanto hace a la materia político-electoral, pues se traducen en eso, ¿no? En participación, manifestación, quiénes y hasta dónde. Porque la pregunta de la ciudadanía, o la pregunta que trata de responder el concepto de ciudadanía, la ciudadanía como idea es quiénes pueden participar en la toma de decisiones colectivas vinculantes. Pues los ciudadanos. ¿Quiénes son ciudadanos para efectos de la ley, no? ¿Quiénes son ciudadanos para efectos de la comunidad política? Aquellos que la ley reconozca como tales. ¿Y cómo vamos a diferenciar a unos de otros, no? Unas de otras? ¿Cómo vamos a hacerle para que nuestra idea de ciudadanía se articule con los bienes, los fines del Estado, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esos son los debates en los que vamos a entrar, ¿no? Insisto, no hay nada definido ni predefinido, de tal suerte que por lo menos jurisdiccionalmente hablando, a contraparte de lo que políticamente pudimos haber dicho acá, jurisdiccionalmente hablando, en principio se trata de expandir los derechos ciudadanos, ¿no? De tal manera que se incluya al mayor número de personas posible, al mayor número de mujeres, de hombres o de personas no binarias en la toma de decisiones colectivas vinculantes, ¿sí? Y vamos a hablar también un poco de minorías, aunque la minoría a la que vamos a apuntar el día de hoy y el día de mañana son las minorías o los grupos minoritarios migrantes, no que sean los únicos. Nos vamos a referir a una sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un acuerdo del INE dictado en cumplimiento a esa sentencia y toda la problemática alrededor de esto, ¿no? Y otra cosa importante para la ciudadanía en cuanto hace a este tema ya de la participación de las y los componentes de la comunidad política en la toma de decisiones vinculantes, tiene que ver, desde luego, con los derechos fundamentales de votar y ser votado o votada, ¿no? Es decir, con el ejercicio primigenio de la libertad política, ¿no? Ya dijimos asociación, ya dijimos manifestación de ideas, ya dijimos libertad de prensa, etcétera, pero también el votar y ser votados y votadas. Hasta aquí, pues la pregunta es muy sencilla, o la respuesta más bien a la pregunta es muy sencilla. ¿Quiénes pertenecen a la comunidad política? Pues quienes tienen ese reconocimiento establecido. Pero ¿qué pasa ante fenómenos complejos como este cuando se trasladan las y los ciudadanos en un mundo en constante cambio, ¿no? En un mundo que además presenta distintos desafíos. ¿Y qué pasa con esas comunidades, no? No solo no tienen derecho, bueno, sí tienen, pues, pero vamos a ver cómo se ha ido transformando, pero en principio el traslado de una comunidad a otra mermaría mis derechos tanto en mi país, ¿no? Porque ya no pertenezco formalmente a esa comunidad política, digamos, cuando me traslado de manera no temporal, sino definitiva, por razones diversas, veremos algunas de ellas, ¿no? En la idea de la migración en México, me traslado por razones diversas y entonces, aunque no pierdo mi condición de ciudadana, de ciudadano, sí pierdo dos cosas, ¿no? Digamos, dependiendo de cómo sea mi migración y todo esto, pero pierdo, por un lado, la posibilidad de votar en ciertos casos, y por otro lado, perdía, o hasta hace poco se perdía, la posibilidad de tener representación, ¿no? Por un lado tenemos participación política, ¿no? Que significa muchas cosas, no solo significa poder votar, sino también poderme manifestar, poderme asociar, etcétera. Pero ¿qué pasa con la representación? De una comunidad, ¿no? Que es grande, digamos, y que tiene una serie de vínculos, o que mantiene una serie de vínculos con el Estado mexicano,
pero que no se encuentran en ese territorio. Entonces, ¿cómo hacemos compatible, no? El desafío es cómo hacemos compatible esa idea de ciudadanía que normalmente está anclada a un espacio geográfico y que entenderla así es muy fácil, ¿no? Ciudadanas, ciudadanos mexicanos, aquellos que estén en territorio nacional y que tengan reconocido ese estatus, ¿no? Por los diferentes documentos de acreditación, por su nacimiento, por una serie de vínculos que decía, nunca son vínculos lógicos en el sentido estricto, ¿no? Son vínculos que son unas representaciones, son ficciones jurídicas, ¿no? La nacionalidad es una ficción jurídica como cualquiera otra, ¿no? Es un invento, pues, para poder establecer una serie de derechos, de atribuciones y para poderme desplazar en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, bueno, esa decía la tradición liberal que pugna por esta parte. Y la ciudadanía democrática lo que viene a hacer es que desafía la idea clásica y liberal, pero más que desafiar es una síntesis de ambas, ¿no? Porque es insertarme en la comunidad política, pero también suponiendo que tengo una serie de libertad. ¿Dije comunidad política o dije libertad política? Si dije libertad política, me disculpo, es comunidad política, pero también reconociendo una serie de libertades fundamentales, una serie de derechos que pueden ser, además, y se promueve que así sean, contrapuestos, ¿no? Entre sí. Es decir, la ciudadanía democrática o la idea de ciudadanía democrática no solo piensa que hay una serie de libertades que el Estado debe de respetar, que sí lo piensa, no solo piensa que los individuos deben insertarse en una comunidad política con relativa facilidad, que sí lo piensa, sino que en esa inserción y en ese ejercicio de derechos individuales también hay diferencias entre las y los componentes de la comunidad política. Y no hace algo por atenuarlas, sino reconoce que existen y trata de, en todo caso, que ese conflicto inherente a ese tipo de relaciones diferentes, ese tipo de posiciones distintas y que pueden colisionar y que muchas veces colisionan, no suponga la ruptura de la comunidad política, ¿no? Sino la integración a partir del disenso, a partir de la idea de que hay pluralidad, digamos, ¿no? Es mucho más fácil decirlo que llevarlo a cabo, porque después podríamos volver a esto, ¿no? Entonces, la expulsión de lo distinto, que no únicamente puede ser en términos raciales, ¿no? Y entonces es donde hace sentido hablar de grupos minoritarios, de hablar de la protección que se les tiene que dar, del reconocimiento del que deben de ser parte y de la representación, ¿no? Que necesitan, digamos, necesitan como necesitamos todas y todos, pero que específicamente grupos minoritarios con desventajas estructurales, pues necesita que les sea reconocido esa posibilidad de tener representación, ¿no? Que han sido grupos que además invisibilizados de múltiples maneras y por tanto sus derechos de facto o de jure dejados de reconocer, ¿no? O sea, a veces sí la propia legislación no reconocía cierto ejercicio de derechos, no les reconocía un estatus específico, aunque sea muy plural, pero nunca se veían, ¿no? En la esfera pública, a veces por diseño o a veces por práctica, ¿no? Vamos a ver eso en la sentencia que mañana revisemos, Supra 21, diagonal 2021, que de todas maneras les invito a que la revisen, ¿no? Digamos, como tarea, les voy a poner aquí el número del expediente para que la lean, para que la revisen y mañana la vamos a revisar a profundidad, ¿no? Ay, SUBRAP es un recurso de apelación. Entonces vamos a ver toda esta serie de cosas, ¿no? Con relación a estas formas de ciudadanía, conceptos de ciudadanía, etcétera, ¿no? Bueno, entonces regreso a la presentación y regresamos a esta parte. Entonces, la ciudadanía democrática que piensa en esto, ¿no? En pluralidad, digo, aquí es un dibujito, pero piensa en que es plural. Claro, siempre la pugna va a estar, bueno, ¿qué tan plural, no? ¿Qué tan plural en términos de, es más fácil cuando hay una serie de valores compartidos, ¿no? Una serie de características comunes, y entonces hablar de pluralidad puede significar hablar de formas de significarse que no necesariamente están separadas de las formas culturales dominantes, digamos, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando hay personas que se desplazan y que provienen de una comunidad distinta y entonces se tienen que insertar? ¿Cómo hacemos para reconocerle, no? Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de otro concepto de ciudadanía
que es una ciudadanía transnacional, y eso es en lo que me voy a detener de manera amplia, ¿no? La migración internacional, como se ha intensificado, entonces la cuestión de los derechos políticos de los migrantes internacionales se ha convertido, ¿no?, en un tópico de análisis, de debate en muchos países. Entonces, hay un desafío, por un lado, de implantar un régimen migratorio legal, seguro, ordenado, de lo que estábamos viendo, ¿no?, con todos los otros componentes políticos y componentes políticos que no necesariamente van de la mano, como decía, con el reconocimiento universal de los derechos humanos en sentido amplio, pero entonces a este desafío de los regímenes migratorios legales, seguros, ordenados, también la demanda de inclusión plena de migrantes internacionales a las sociedades de destino, pero el reconocimiento también de sus derechos en los países de origen. Entonces, hay estas dos vertientes, ¿no? Y no necesariamente caminan de la mano, ¿no? Puede haber un país que tenga un reconocimiento del pleno o más o menos pleno de los derechos político-electorales, del ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanas y ciudadanos que se trasladan más allá de sus fronteras, sin que eso signifique que en el país a donde se trasladan tengan también reconocidos sus derechos, ya no digamos político-electorales, sus derechos humanos, universales supuestamente, ¿no? Entonces, bueno, es lo que decía estos dos desafíos políticos, ¿no? Pero bueno, una de las medidas que se adoptan para que haya un reconocimiento, para que haya una cierta protección del Estado, del país de donde se trasladan al otro, es obviamente garantizar, preservar el derecho político de los individuos, de las personas, sin importar su lugar de residencia. Garantizar sus derechos de votar y ser votado. Desde luego, no han corrido paralelamente, o sea, no fue que la representación estuviera en el mismo momento, tuviera el mismo auge que tuvo primero la idea del voto desde el exterior, que ya ha tenido algunas experiencias electorales previas, y la representación está apenas como caminando, ¿no? Reconocida ya, no constitucional, legal, jurídicamente, aunque hay una interpretación ahí, por eso es importante que lean la sentencia del RAP 21/2021, pero el chiste sí es que esto implica que hay el reconocimiento a la representación, ¿no? A la representación de esa comunidad que no está propiamente en el país, pero que es una comunidad que tiene un peso específico en distintas o de distintas maneras se hace visible ¿no? Entonces, bueno, el caso mexicano, pues, de sufragio transnacional, que ahorita nos vamos a detener en el sufragio, el derecho de voto de las personas como derecho político, de ejercicio de derechos, ¿no? Que obviamente eso también implica un vínculo importante con el país de origen, ¿no? Y desde luego eso va a impactar en el reconocimiento que el propio Estado mexicano hace de esa comunidad. No de la misma manera que cuando ya se tiene representación, pero vamos por partes, ¿no? Entonces, ya decíamos, ciudadanía transnacional que está vinculada con la idea de sufragio transnacional, más allá de las fronteras jurídico-políticas de un Estado, ¿no? Ninguna nación tiene, esta es una afirmación que no es mía, ¿no? Es de un estudio que revisé esta plática, para este módulo. Ningún, decía, nación tiene una población migratoria en edad para votar tan cuantiosa, ni con la diversidad de perfiles sociodemográficos y laborales como México. Por eso decía, la migración como fenómeno complejo, fenómeno social y problema que se ataca, que se combate de diferentes maneras. Se combate en el mejor de los sentidos aquí, ¿no? No como se le hace frente para que no se permita que pase, sino que legislativamente se van ampliando los derechos de la ciudadanía. Discúlpenme si hago una selección desafortunada de palabras, procuraré que no sea así, porque si digo ataca es como de vamos a ponerles muros, ¿no? Y la idea es desde luego otra, definitivamente, en este sentido, ¿no? Expandir los derechos político-electorales. Discúlpenme por el desafortunada selección de la palabra, no se ataca, no se combate. Se le hace frente a el problema de cómo hacerles para garantizar su derecho al sufragio y cómo hacerles para garantizarles también un mínimo de representación, ¿no? Esa era lo que debía haber dicho. No voy a poner de pretexto el mal de cabeza que me ataca. Ese sí me ataca. Entonces, bueno,
perfiles sociodemográficos, laborales, ¿no? Como decíamos, esa pluralidad, esa diversidad en cuanto nos vamos no quiero decir percatar, porque seguramente ustedes ya lo saben, ¿no? Pero la migración, el fenómeno migratorio, aquí y en muchos lugares, no es unido, no tiene una sola explicación, ¿no? Tiene varias. Y entonces, eso también hace que el fenómeno tanto de cómo nos aseguramos de que puedan votar, como cómo nos aseguramos de la representación, presente desafíos propios, ¿no? Entonces, bueno, este país sí se ha comprometido, o algunas de las autoridades de este país, sobre todo las autoridades electorales, se han comprometido con la tendencia mundial sobre la universalidad de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Que es un rasgo característico de las democracias contemporáneas. Ahí podemos poner asteriscos porque pues también tenemos como falta de reconocimiento de personas que llegan, ¿no? Falta de reconocimiento jurídico, falta de garantías y de derechos humanos. Eso desde luego trasciende al ámbito de acción y de competencias de las autoridades electorales, pero pues tampoco es como para decir que, sí, aquí hay universalidad de derechos, artículo primero constitucional, y pues vemos cosas muy desafortunadas de pronto en la frontera sur, ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco se puede ignorar y decir que todo está perfectamente bien y democráticamente logrado cuando hay esas condiciones, ¿no? Y la Guardia Nacional persiguiendo gente y etcétera. Bueno, no me meto en ese debate que es polémico, pero sí lo menciono nada más para hablar de, bueno, sí hay un cierto reconocimiento, sobre todo a la comunidad migrante de México hacia el exterior, pero hay muchas deudas pendientes para quienes vienen, que tampoco vienen necesariamente porque quieran ni porque les guste abandonar su país y que se quieran cruzar y subir al tren así nomás, ¿no? Por aventura. Pero bueno, en cuanto hace al derecho al voto, ¿no? En 1996 hubo una reforma constitucional que permitió a la ciudadanía mexicana que residía en el extranjero participar en las elecciones federales e hizo posible que los nacidos en el extranjero de padres nacidos en México, al menos uno, ¿no? Este criterio, son ciudadanas, ciudadanos mexicanos, y hay una serie de incisos que se prevén, uno de los cuales es haber nacido desde luego en territorio nacional y otro ser hijo de padre o madre mexicanos, y eso me daría, si yo tuviera esa condición, ¿no? Nací en otro país, pero mi padre o mi madre son nacidas en México, y entonces eso me da a mí automáticamente, aunque tendría que ser el trámite correspondiente, pero me da el estatus de ciudadana, ciudadano mexicano con derechos políticos plenos, ¿sí? Entonces, bueno, en esta reforma constitucional del 96 se buscaba garantizar la ciudadanía mexicana, este primer derecho fundamental de ciudadano, que decíamos, la ciudadanía, entre otras cosas, responde o fundamentalmente responde a la pregunta: ¿quiénes pueden participar en la toma de decisiones colectivas vinculantes? Pues, ¿quiénes pueden votar, a final de cuentas, no? Se complica un poquito más, pero en principio es eso, ¿no? Y cómo participan, etcétera. Entonces, bueno, este antecedente de esta reforma y otras relacionadas ayudó a la instrumentación del voto en el extranjero, que por primera vez se llevó a cabo en la elección presidencial de 2006. Pero luego vino una reforma político-electoral en 2014 que amplió la posibilidad de los cargos que podían ser electos, ¿no? Susceptibles a ser votados desde el extranjero, ¿no? La elección de senadores, de gobernadoras y gobernadores y de jefe del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y después, veremos mañana, se reformó para que también se incluyera la figura de diputación migrante. Vamos a ver una sentencia en ese sentido de la Sala Ciudad de México, la Sala Regional Ciudad de México, en torno a la figura del diputado migrante. Ahorita, insisto, estamos hablando del derecho a votar, que es el primer derecho que se garantizó en términos de la ciudadanía y el voto transnacional. Entonces, bueno, como decía, la magnitud de la migración mexicana hacia el exterior, dada esta magnitud, cualquier estudio de los procesos políticos que involucren a la migración, tiene como condicionante imprescindible que se analice de manera profunda. Por eso lo había esbozado y había dicho que tiene una serie de componentes, que es un fenómeno complejo, que involucra a varias personas de distinto perfil sociodemográfico, y entonces, bueno, no hay que pensar que la migración responde a un solo objetivo, ¿no? Sobre todo hablando aquí, ya restringiéndolo, aunque se inserta en una discusión amplia sobre la migración en todo el mundo, pero el fenómeno migratorio en México, ¿no?
Ya hablé 50 minutos, no sé si hasta aquí haya alguna duda, alguna cuestión con la que quieran complementar lo hasta aquí dicho, o alguna cosa que no haya quedado como lo suficientemente clara, o que haya suscitado alguna duda, o que tengan algún comentario con relación a lo hasta aquí expuesto. Vamos, Carlos Oropesa, por favor, ¿qué tal? Saludos. Saludos, doctor Alonso. Deseo que te recuperes pronto de ese dolor. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues muy interesante el tema de la transnacionalización de los derechos políticos electorales, si se me permite la expresión. Hay una relación muy intensa entre México y Estados Unidos por cuestiones históricas y de territorio, y la propia convivencia de las dos naciones ya de larga data. Ha sucedido que el Estado mexicano ha ido reconociendo cada vez más distintas modalidades de una mayor interacción y posibilidad de estos ejercicios. Una de ellas fue la ley de doble nacionalidad de fines del siglo XX, que permitió que mexicoamericanos pudieran ejercer su derecho al voto, y también estos ciudadanos en Estados Unidos pueden ejercer un derecho equivalente. ¿Esto qué significa? Que yo como ciudadano puedo ejercer mis derechos políticos electorales en dos países, en este ejemplo que compartimos. Pero también hay la otra versión, en donde aún yo teniendo la posibilidad de tener dos nacionalidades, dependiendo de los países que resulten de esta combinación, es probable que no pueda ejercer mis derechos políticos electorales ni en uno ni en otro, por cuestión de residencia, de ubicación física, de los mecanismos que los países tengan establecidos para emitir y sufragar el voto. En el caso de México, aunque reconoce la Constitución en la reforma del 2014 la posibilidad de votar desde el extranjero, ya sea vía postal, ya sea por internet o ya sea de manera presencial en consulados o embajadas, eso no se ha materializado. Entonces, la participación de muchos connacionales desde Estados Unidos y desde otros países, aunque la ley ya permite su participación, no se ha podido materializar ese derecho. Y al revés, que si yo soy un ciudadano mexicoamericano, pero me encuentro en territorio nacional, o sea, mexicano, y quiero votar en la elección de Estados Unidos, pues puedo ir al consulado que me quede cerca o a la embajada a sufragar mi voto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sí tiene la condición material para que yo pueda ejercer ese derecho. Entonces, esa es una realidad que nos mantiene en ciertas ambigüedades, ¿no? Sobre todo con los países de América Latina, que la mayoría tiene establecido el voto, además del voto postal, también el voto presencial. Casi nadie tiene implementado el voto electrónico a distancia desde otro país, ¿no? Me imagino que están trabajando en ello. Aquí la cuestión que yo quiero compartir con ustedes y preguntarte, doctor, es si en esta evolución tú verías que caminamos hacia algo como lo que sucede en Europa, en la Unión Europea, en donde los ciudadanos de todas las naciones que forman parte de la Unión Europea pueden votar de manera simultánea por el Parlamento Europeo y de manera particular por las autoridades de los países donde ellos son nacionales o inclusive donde ellos están residiendo. ¿Tú consideras que vamos hacia ese camino o tomaremos otro derrotero para ejercer los derechos políticos electorales? Es cuanto, doctor Gracias. Alonso, un gusto, gracias. Igualmente, muchas gracias. Bueno, en Europa lo que pasa es que tienen una configuración jurídico-política distinta. La Unión Europea por sí misma, ¿no?, implica una confederación de estados y entonces viene esta representación general, digamos, europea, ¿no?, en donde tienen efectivamente su parlamento que delibera, los países eligen a los representantes ante esa
ese otro configuración, ¿cómo se dice? Bueno, esa otra entidad que no es propiamente un estado, pero que sí es una confederación de estados, ¿no? Salvo su mejor opinión, yo no sé si en México, en América Latina o en América del Norte estemos cerca de transitar a una configuración, a una confederación similar. Yo no creo que de momento vaya a suceder, ¿no? De tal manera que no se vislumbra o no veo yo en el futuro inmediato, digamos, que vaya a haber este cambio, ¿no? Porque efectivamente, a ver, también cambia el estatus de ciudadanía cuando hay esas transformaciones, ¿no? La ciudadanía en Europa es eso. Los países que son miembros de la Unión Europea son ciudadanos europeos. De tal suerte que se modifica su estatus en términos de lo que estábamos viendo, por eso también es, y qué bueno que lo comentó Carlos, gracias, porque eso es justamente una ciudadanía transnacional, en tanto que ya por criterios jurídico-políticos formales, ¿no? Ya no es únicamente el reconocimiento que se hace de una persona más allá de las fronteras propias de la nación, sino que esas fronteras para muchos efectos se borran, ¿no? Se borran aunque subsisten, porque los italianos siguen votando por sus elecciones legislativas, pero al mismo tiempo votan, aunque sea respecto de su representación territorial, por una entidad fuera, digamos, de las fronteras italianas y que significa a toda la Unión Europea. Y también el desplazamiento de las y los ciudadanos europeos se ve modificado en estos términos. No se necesita un pasaporte para ir de Francia, Italia, España, Portugal. Claro, no son definitivas, ¿no? Con el Brexit, pues ya ahora sí se necesitan una serie de documentos para acreditar nacionalidad, cuando ya no es parte del Estado de la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de las reconfiguraciones que hay. Hay otros países que quieren entrar a la Unión Europea, que tienen que cumplir una serie de requisitos de distinta índole, y entonces eso va reconfigurando, desde luego, a los nacionales, la idea propia de ciudadanía, la idea propia de nación, aunque subsisten estas también, ¿no? Lo que pasa es que ya empiezan a ser parte de un conglomerado más amplio de estados, digamos, ¿no? Entonces, bueno, gracias por el comentario y en respuesta concreta a la pregunta, pues yo creo que primero tendría que haber una intención manifiesta de la conformación de un bloque para que entonces pudiéramos hablar de un parlamento. Hay otros ejercicios, ¿no? Que Parlamento de las Américas, ejercicios de parlamento abierto que son en entidades, digamos, supraestatales, no en el sentido de que están por encima de, sino que están más allá de los estados, pero que son entidades que no tienen un vínculo jurídico, político, formal en términos a la organización interior del Estado. Pero claro, hay otras entidades igual supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pues finalmente sí tiene como algún efecto, los tratados internacionales mismos, sí tienen algún efecto en torno a cómo se piensan los derechos de la ciudadanía dentro de nuestra comunidad política, ¿no? Por eso es que nunca está totalmente completa y definitivamente definido, ¿no? Sino que está en constante transición, en constante cambio y en constante pugna, ¿no? Como iremos viendo, ¿no? No sé si haya respondido con eso de manera cabal a la pregunta, Carlos, pero... Sí, gracias, doctor. Perfecto. Es ese ir avanzando en el reconocimiento de los derechos políticos electorales. Me queda claro que Europa tiene un camino distinto al que hemos transitado en América del Norte y en América Latina, pero sí Así es. vemos los indicios de ir reconociendo cada vez más el derecho del nacional que haya migrado para poder elegir las autoridades de su país originario y también del país donde se encuentra actualmente residiendo. Gracias, doctor. No, al contrario, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, intervención, comentario que quieran formular con relación a lo hasta aquí visto. De todas maneras, el micrófono está permanentemente abierto, ¿no? En cuanto ustedes decidan participar, lo abren, piden la palabra y pueden interrumpirme en cualquier momento, ¿no? Eso nunca es una limitación para la clase, ¿no? Pero bueno, entonces decíamos, ¿no? Estos antecedentes nos hablan de que la magnitud de la migración mexicana al exterior, entonces cuando hablamos de esos procesos políticos que la involucren, necesitamos analizar el fenómeno migratorio en toda su complejidad, o por lo menos mencionar cuáles son algunos de los factores que inciden en este fenómeno, ¿no? Y que por lo tanto también inciden en que la legislación, los enunciados legislativos
son una cristalización, ¿no? De debates, de tensiones, de formas de elaborar la cosa pública, ¿no? Entonces, bueno, para entender, por ejemplo, las motivaciones, ¿no? Respecto al voto de la población de origen mexicano en Estados Unidos, pues hay que considerar las variables demográficas, geográficas y migratorias de la población, ¿no? O sea, la consideración de la distribución geográfica de los migrantes mexicanos en territorio estadounidense, que es importante, es necesaria para el diseño de políticas públicas para que sean incorporadas estas personas en los procesos electorales del país, ¿no? Y obviamente, también, por otro lado, eso lo vamos a ver al final de la clase de hoy, pues cuáles son los peligros potenciales, ¿no? Potenciales que se mencionaron en la reforma, desde la reforma del 96, el doctor Jorge Carpizo mencionó alguna serie de cosas que vamos a ver más adelante con relación a, pues es que también hay como ciertos riesgos, digamos, que no estaba, por lo menos él no tenía como necesariamente claro que fueran riesgos que valiera la pena tomar, digámoslo, de manera así como neutral y diplomática, ¿no? Entonces, bueno, la consideración de la distribución geográfica, ¿no?, de los migrantes mexicanos en territorio estadounidense también implica que se tome en cuenta para el diseño de políticas públicas. Digo, no me voy a detener en eso, pero sí como tener en cuenta que la distribución de la población mexicana en los Estados Unidos, pues es variada, variopinta, ¿no? Y que obedece a varias razones, ¿no? Entonces, bueno, estas ideas ayudan a establecer patrones, ¿no?, que se observan en la participación electoral en el extranjero o desde el extranjero, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, como decíamos, la migración internacional, ¿no? Históricamente, México se ha caracterizado porque tiene una trayectoria migratoria con Estados Unidos importante. Y en las últimas 4 décadas, aunque esto se ha ralentizado un poco, pero bueno, en las últimas 4 décadas, este fenómeno se ha transformado, se ha identificado, ha adquirido proporciones masivas, ¿no? Inclusive hay quienes la califican como una diáspora mexicana, ¿no? O sea, la palabra diáspora, que viene del griego, de sperio, sembrar, día, sobre, se utilizaba el término para cuestiones humanas, ¿no? Los griegos decían que la diáspora era un proceso de colonización y de migración y también denotaba una situación de trauma colectivo, ¿no? Un destierro donde las poblaciones que migran sueñan con el hogar primigenio, pero se ven obligadas a vivir en el exilio, ¿no? Entonces, bueno, esto se ha explicado en términos de que puede haber una diáspora, no hay posibilidades para todas y para todos que sean iguales de desarrollo, y entonces se tienen que trasladar a un lugar que por razones de seguridad, de empleo, de acceso a servicios, etcétera, pues bueno, además de que nos queda como vecino Estados Unidos, claro, un fenómeno que tiene muchos otros componentes, una serie de otras leyes, de legislaciones, de programas que hubo en los años 40, ¿no?, de los braceros, y bueno, toda una serie de cosas, ¿no?, y de decisiones legislativas y políticas de últimos tiempos. Y a finales de los años 70 se observó el incremento de la emigración de trabajadores mexicanos, emigración, o sea, de aquí para allá, que sin documentos migratorios hicieron de su desplazamiento a Estados Unidos uno de los movimientos más sobresalientes de la población en el mundo, ¿no? Es comparable ahora con lo que sucede en Europa y África, ¿no? Estos movimientos migratorios. Esta diáspora mexicana, además, por esto mismo que digo, no es un fenómeno aislado, forma parte del actual fenómeno migratorio mundial, ¿no?, en donde a partir de los años 60 el ritmo de migración internacional se ha acelerado, ¿no? Algunos datos, ¿no?, de algunas encuestas de algunos centros de estudio dicen son aproximadamente 80 millones de personas que migraban en 1965 a más de 200, casi 240 millones de personas, que es el 3.3% de la población mundial en 2015, ¿no? Y esto por una serie de factores, ya decíamos, económicos, políticos y sociales, ¿no? Entonces, bueno, los destinos de migraciones internacionales son distintos, ¿no? Como sabemos, ¿no?, quienes hayan ido a Estados Unidos o hayan ido a Canadá, etcétera, ¿no?, va a haber población variopinta, pero el país con el primer lugar, por lo menos hasta 2019, que tenía el mayor número de emigrantes, era la India, ¿no?, y después México, luego Rusia y luego China, ¿no? Entonces, esto también ha impactado en la idea, bueno, en las políticas laborales
la migración internacional, porque obviamente los países con mayor desarrollo económico se consolidan como destinos principales de migración internacional, ¿no? Estados Unidos, desde luego, ¿no? Alemania, Rusia, Reino Unido, etcétera, ¿no? Como principales países de destino de los migrantes, ¿no? De las y los migrantes. Igualmente, en esta tendencia, ¿no? De la migración internacional, pues la evolución de la migración mexicana, ha seguido una tendencia ascendente desde la década de los 60. Decía que se ha ralentizado, o sea, el crecimiento sigue siendo un crecimiento, pero ya no es un crecimiento tan exponencial, ¿no? Sino que empieza a observarse como una curva menos pronunciada, ¿no? Por diversas razones, entre ellas, pues las políticas migratorias que se han seguido o que se siguieron, sobre todo en los últimos 4 años de gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, las últimas 2 décadas, ¿no? De 1995 a 2015, la migración internacional mexicana prácticamente se duplicó, ¿no? Pasó de 6.7 millones de migrantes a 12.3 millones en 2015, ¿sí? Entonces, bueno, este flujo migratorio de México a Estados Unidos se caracteriza entonces por tener características. Se caracteriza por ser un fenómeno histórico, masivo, y que desde luego en muy buena medida, pues mediado por la vecindad que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Es inclusive descrito por algunos estudiosos como el de mayor antigüedad, ese flujo migratorio, en el ámbito internacional contemporáneo, ¿no? Y es un proceso además migratorio que tiene varias fases, digamos, ¿no? La primera de ellas, bueno, más bien, la última de estas, que inició en 1987 y que continúa, porque había dicho, ¿no? Hay algunas otras, ha habido algunos otros programas, el de los braceros, ¿no? Que han significado una serie de transformaciones en los flujos migratorios, y en esta última fase el flujo migratorio hacia Estados Unidos incrementó de manera sustancial, ¿no? En el año 2000 tuvo el registro más alto, ¿no? 760,000 personas que migraron a Estados Unidos, y este crecimiento pues también tiene que ver con factores internos, ¿no? El debilitamiento del aparato productivo mexicano, ¿no? El desmantelamiento de la industria petroquímica, los ajustes al sector agrícola, ¿no? Y desde luego, esto vinculado con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que afectó la capacidad para generar empleo en la economía mexicana y entonces agudizó la expulsión de trabajadores hacia Estados Unidos. Pero decía que esta tendencia creciente de la migración mexicana, por un lado, se topó en 2008 con una recesión económica mundial, ¿no? Que marcó un cambio en la dinámica, ¿no? De la migración. A partir de 2006, entonces, es que decía que se observa una ralentización del flujo migratorio, que se agudizó todavía más esta ralentización a partir de 2016, ¿no? Por la llegada a la presidencia de él, que fue presidente hasta el año 2020, ¿no? Y las medidas que tuvo migratorias, aunque ya desde antes se habían observado algunas similares, ¿no? Entonces, bueno, estos flujos anuales de migración mexicana se calculan de acuerdo con unos datos del Pew Hispanic Center, que a partir del periodo de 2006-2009, la entrada de migrantes mexicanos, si bien seguía siendo positiva en términos de crecimiento, pero disminuyó, o sea, seguía creciendo, pero no creció al mismo nivel, primero de 1 millón a 600,000 personas, ¿no? Esta desaceleración, ¿no? Se recobró el flujo después de 2010 y se volvió a ralentizar, como había dicho, a partir de 2016. Entonces, el crecimiento de la población emigrante en los Estados Unidos y la nacida en México a partir de la década de los 70, pues ha aumentado, ¿no? Se ha estabilizado, ha observado diferentes momentos, diferentes procesos, pero todos ellos impactan en cuanto hace a que hay una comunidad de primera o de segunda generación, vamos a ver eso, de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero que quieren acceder a representación política y que se les reconozcan derechos políticos en México, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, la llegada al poder del expresidente de Estados Unidos propició el surgimiento, el empoderamiento de grupos xenofóbicos, ¿no? De ultraderecha, que volvemos a la diapositiva, no voy a regresar, pero volviendo a esa diapositiva, pues hace mucho sentido los eslogans, ¿no? Que tenían algunos miembros de o que apoyaban
la política migratoria de Donald Trump, ¿no? Entonces, que estaban en contra de la migración, en contra propiamente de los mexicanos, esta idea del muro, y entonces también la presión creciente para implementar medidas disuasorias, ¿no? La construcción famosa del muro, políticas que criminalicen la migración, ¿no? Sobre todo la migración indocumentada, y entonces hace que sea más costoso, más peligroso emigrar o permanecer en Estados Unidos para cientos de miles de mexicanos. Esto va a ser importante porque en una primera reforma topamos con esto, ¿no? Vamos a topar, vamos ahorita que hablemos de ella, la elección de 2006 y posteriormente la de 2012, toparon con este problema y ahorita vamos a ver de qué forma, ¿no? Pero bueno, siguiendo con estas características, ¿no? Con la demografía. Todo esto es importante porque de alguna manera está presente en la sentencia, ¿no? Vayan más o menos tomando nota para que busquen todos estos elementos, ¿no? Porque está hablando de la migración internacional y que Estados Unidos y que la pluricomposición y que los periodos, porque estamos hablando, primero que nada, y tenemos que centrarlo en por qué se trata de un grupo minoritario, en algún sentido, ¿no? Minoritario políticamente. ¿Por qué se le tiene que reconocer representación? ¿Por qué se le ha y cómo se le ha reconocido, cómo se han instrumentado diferentes políticas para hacerlos partícipes de las decisiones colectivas vinculantes? ¿Y cuáles son algunos de los temas que hay con relación a esto, ¿no? Y algunos otros de los desafíos, ¿sí? Entonces, bueno, decía pues, las características, porque no son necesariamente, como ya había comentado, un grupo homogéneo, ¿no? No está todo amalgamado y que los mexicanos, así, mexicanas, puedan reconocerse así, identificarse completamente en el país, en los Estados Unidos, ¿no? Responden a diversas motivaciones, responden a diversos factores la migración para allá. Pero bueno, en la oficina del censo americano, ¿no? Identifica en estos criterios, ¿no? Que decía, simbólicos, que atienden a varias cuestiones, ¿no? Que puede ser de idioma, que puede ser de rasgos físicos, lo que sea que eso signifique, que puede ser de prácticas culturales, pero entonces identifica, para quienes han ido o han estado, hemos vivido en Estados Unidos, este término de Hispanics, ¿no? Hispanos. Todas aquellas personas que siendo ciudadanas estadounidenses por nacimiento, pero que alguno de sus padres o ascendencia superior, ¿no? Proviene de algún país de habla hispana en las regiones del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, ¿sí? Entonces, este fenómeno es importante porque, como saben, la migración y como ya hemos dicho, la creciente de la migración ha hecho de este grupo primero un target electoral, ¿no? Un objetivo electoral para las y los políticos de allá, ¿no? Entonces, ¿cómo convencerlos? Allá, ¿sí? El crecimiento de la demografía hispana, de la población hispana en los Estados Unidos, pues los ha hecho y han conquistado, ¿no? Ahí distintos espacios. No digo que sean suficientes, no digo que estén completamente reconocidos, no digo que no tengan mucha discriminación ahí dentro, pero han logrado de alguna manera articular una serie de intereses y una serie de reconocimientos, sobre todo los que son nacidos allá, ¿no? Y algunos no nacidos allá, pero que se acordarán de este programa que se quiso suspender y que luego no se suspendió, el famoso DACA, ¿no? El Dreamers Act, que era todas aquellas personas que siendo mexicanas o mexicanos o migrantes, hijos de migrantes, pero que habían estado en Estados Unidos desde muy pequeños y que estaban en la escuela, ¿no? Y que entonces no se les deportara y hubo ahí una serie de medidas legislativas con relación a esto. Eso solo para decir que hay como decíamos al principio, ¿no? Un reconocimiento dentro, un reconocimiento fuera, pero también una falta de reconocimiento en los dos lados, sobre todo aquellos que se trasladan sin documentos, ¿no? Pero bueno, este criterio primero de la población que reside en los Estados Unidos y que se distribuye entre tres clases de generación, ¿no? O sea, poblaciones de segunda y tercera generación que no son propiamente mexicanos, o sea, son mexicanos de nacimiento por el criterio que ya habíamos dicho, pero que en realidad no nacieron dentro del territorio nacional y que su vínculo proviene de ser hijos de padre o madre mexicana, ¿no? Pero bueno, esto también ha crecido, ¿no? Demográficamente, y ahí vemos el fenómeno de la doble nacionalidad y qué hacemos con personas que tengan o que no necesariamente tengan un vínculo tan directo como sí lo pueden tener quienes migran y quienes se desplazan y conservan su condición de ciudadanas y ciudadanos mexicanos y que se desplazan a los Estados Unidos, ¿no? Entonces,
Esto también hace que el debate, que las medidas legislativas, que el reconocimiento de derechos, pues sea más difícil, ¿no? Porque no nada más es, bueno, les reconozco como comunidad y todas y todos pueden votar. ¿Qué pasa con los de los de segunda y tercera generación, que ya no tienen un vínculo, pero que legalmente sí pueden acceder al estatus de ciudadanía? ¿No? Es parte como de los desafíos y de los debates y de todo, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, ¿no? Esas componentes estructurales. Igualmente, los patrones geográficos, ¿no? La mayor concentración geográfica de migrantes está en los Estados Unidos, se encuentra en California y en Texas, ¿no? Pero también hay otros estados, Arizona, Florida, Georgia, propio Nueva York, que tienen una composición mexicana, ¿no? Y hay ciudades marcadamente de población mexicana. Y ahora, las regiones de origen. Eso es importante porque vamos a hablar el día de mañana de la figura de la diputación migrante, ¿no? O sea, ya de la representación, ya no únicamente del derecho al voto, sino el derecho a ser votado, el derecho a tener completamente, o bueno, completamente, no sé si completamente, pero un mayor reconocimiento del derecho de ciudadanía, ¿no? Que son estos dos pilares, digamos, por lo menos de manera jurídica, votar y ser votado, ¿no? Votar y ser votada, y no solo ser votada, sino pues en todo caso tener representación en el Congreso y tener un peso político específico dentro de la toma de decisiones colectivas vinculantes. Eso es lo que me da la representación, ¿no? Bueno, y entonces los países, ¿no? Los países de origen de los migrantes mexicanos, ¿no? Hasta finales de la década de los 70, la migración mexicana a Estados Unidos tenía su origen en algunas entidades del centro occidente, del norte de México, ¿no? Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas. Zacatecas, un caso muy importante en términos de la diputación migrante que vamos a ver mañana. Chihuahua, por la vecindad, ¿no? Durango y Nayarit. Pero en la década de los 80 también se fueron sumando otras entidades del centro y sur del país, ¿no? Que antes no estaban o no aparecían mucho o no aportaban demasiados volúmenes de población migrante, flujo migratorio mexicano, a este desplazamiento masivo, ¿no? Y a partir de los 80 se observó en Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Estado de México y en Hidalgo, Veracruz y Chiapas y en Guanajuato, ¿no? Guanajuato, que lo habíamos dicho desde la década de los 70, pero siguió presente y ha seguido presente en la década de los 80 y actualmente, ¿no? O sea, flujo migratorio, el intercambio que hay en Guanajuato sigue siendo como muy importante, ¿no? Bueno, entonces a partir de la década de los 90 lo que vemos es una diversificación territorial de la migración, ¿no? Una tendencia a la configuración de un patrón migratorio de carácter nacional. En estas dinámicas migratorias y que se forman indicadores, ¿no? Y que resumen características migratorias de los hogares mexicanos en términos de remesas, ¿no? Otro tema que, ¿por qué lo menciono? Porque está en la sentencia, o sea, vamos a ver cómo subsisten una serie de vínculos con el país, no solo simbólicos en términos, como decía, de prácticas de lenguaje de identificación, sino económicos, ¿no? Y estas comunidades migrantes también aportan recursos que son importantes para el gasto público mexicano, ¿no? No necesariamente eso es algo positivo, pero es un fenómeno que sucede y que eso les da, insisto, un peso específico a la comunidad migrante y que entonces, bueno, pues entonces tendrían que tener una serie de derechos político-electorales reconocidos, más allá de las dificultades que tienen en el país de acogida, que no los acoge muy bien necesariamente, pero más allá de eso, de los derechos que se les reconozcan o no allá, pues necesitan una protección que les vincule con el Estado mexicano y que el Estado mexicano de alguna manera pueda responder por ellas y por ellos, sobre todo para quienes no poseen documentos migratorios, ¿no? Pero entonces decía, hay un indicador de esta dinámica migratoria que le llaman un índice absoluto de intensidad migratoria y resume las características migratorias de los hogares mexicanos en cuanto a las remesas, ¿no? Migrantes circulares, migrantes de retorno, esto se ve mucho en Guanajuato, ¿no? Que van por un tiempo y luego se regresan y luego vuelven a irse y así sucesivamente. Y este índice realiza y puede realizar comparaciones intertemporales, ¿no? O sea, en momentos distintos y con ello cuantificar, ordenar los cambios de este fenómeno migratorio a nivel nacional y distinguir las diferentes regiones geográficas, ¿no? Clasificarlas como estratos de baja, media, alta intensidad migratoria, ¿no?
Por ejemplo, de grado alto, tenemos a Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, que tienen grado muy alto, ¿no? Sobresalen Michoacán y Guanajuato como el primer y el segundo lugar en cuanto al número de migrantes, ¿no? En cuanto a su índice, pues, ¿no? Luego observamos a Guerrero, San Luis Potosí, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Morelos, Aguascalientes, Colima y Jalisco como lugares en donde tienen un alto porcentaje, un alto índice de migración total, ¿no? Y después algunas otras entidades como Querétaro, Puebla, Chihuahua, Baja California, Tlaxcala, Tamaulipas y Sonora como medio, ¿no? Y se suman ahí Veracruz y Sinaloa, ¿no? Y después bajo en Coahuila, en el Estado de México, y ya muy bajo en Baja California Sur, en Chiapas, en Yucatán, Nuevo León, Quintana Roo, Ciudad de México, Campeche y Tabasco, ¿no? Les voy a pasar, estos datos son de un artículo que les voy a pasar la bibliografía el día de mañana, pero bueno, entonces vemos esos componentes del sufragio transnacional, vemos que hay una diversidad de entidades de origen, una diversidad de entidades a las que se encuentran y una serie de constructos simbólicos y una serie de problemas y de desafíos políticos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar propiamente de sufragio transnacional. Déjenme avanzar en la presentación, ¿no? Para ir primero a la idea de sufragio transnacional y luego las reformas estas legislativas a las que me referí, ¿no? Este concepto de sufragio transnacional, ¿no? Que su propia denominación nos da una idea de que es más allá de la nación en donde se vota, pero es la circunstancia de radicar en una nación y votar en otra, ¿no? Este sufragio, el concepto relacionado con la acción de votar, con la posibilidad de ser votada o votado, que considera no solo a quienes votan, sino a quienes no ejercen el derecho, ¿no? Y el transnacional, pues que a quienes son miembros de una nación siguen siéndolo, aunque residan en otra, ¿no? Y con ello les permite sufragar en su país desde el extranjero, ¿no? Obviamente, la extensión de los derechos políticos a los migrantes, como ya habíamos dicho, cómo hacer compatible la idea de ciudadanía y las diferentes ideas de ciudadanía con el voto, tanto de quienes parten de su país de origen como aquellos que se integran a una nueva sociedad, se discute a partir de esas categorías de ciudadanía y nacionalidad, lo que habíamos dicho, ¿no? Y en el fondo el problema tiene que resolver esta cuestión de quiénes deben elegir a las autoridades de un país, de una entidad, de una localidad, ¿no? Quiénes pueden participar en la elección y selección de los representantes y en la toma de decisiones colectivas vinculantes, ¿no? Entonces, bueno, históricamente, para que se introdujera la posibilidad de voto desde el extranjero, esta posibilidad, perdón, estuvo ligada con los derechos políticos de militares que se encontraban fuera de sus respectivos países, ¿no? Y como de personal diplomático y funcionarios públicos. De tal suerte que tampoco es algo tan nuevo, ahorita vamos a mencionar algunos años, pero también, desde luego, las transformaciones sociales, económicas, que generan estímulos que promueven el voto desde el exterior para reconocer los derechos políticos de migrantes y el derecho a la ciudadanía múltiple, ¿no? Van a ver creo que en este diplomado tenemos una cuestión relativa a la nacionalidad y a la doble nacionalidad, el voto de personas con doble nacionalidad y cómo se han ido ajustando esos criterios, ¿no? Que en algunos países inclusive es el derecho de ser votado, aún no teniendo solo la ciudadanía mexicana. Aquí ha pasado en la integración de mesas, por ejemplo, ¿no? Hay jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral que permiten esa posibilidad, integrar mesas, pero todavía no órganos de representación, mucho menos de gobierno. Hay otras latitudes, ¿no? En Estados Unidos, pues sí se puede, ¿no? Que un inmigrante, como inmigrante, después adquiriendo derechos ciudadanos plenos, pueda ser representante, ¿no? Bueno, conservando aún a veces su ciudadanía de origen. Pero bueno, no necesariamente así, ¿no? Pero bueno. El chiste, pues, es que estos primeros antecedentes en el mundo sobre el voto fuera del territorio político están en el estado de Wisconsin. Como saben, en Estados Unidos tienen bases militares, ¿no? En varios otros países, ¿no? Entonces, quienes estaban en destacamentos lejos de los Estados Unidos, pues no es que perdieran su derecho de jure, pero de facto sí, porque no podían participar, ¿no? Entonces, en el estado de Wisconsin sabrán, ¿no? Que la disposición federal de los Estados Unidos hace que para ciertas materias haya legislaciones estatales y que los estados pues tienen su propia disposición soberana que clasifica de manera diferente el ejercicio de ciertos derechos políticos, ¿no?
más allá de las dificultades del colegio electoral, que sí es federal y esto, ¿no? Pero bueno, entonces en Wisconsin había una legislación que contemplaba una forma de voto ausente, ¿no? Que fue en el periodo de guerra civil estadounidense para los soldados que estuvieran participando en el conflicto. Eso como el antecedente histórico decía, en últimos tiempos, en los años 60, 70, pues también esto se hacía extensivo para quienes residían en bases militares que estaban fuera del territorio norteamericano, el territorio de los Estados Unidos. En el Reino Unido, antes de, comenzando la Primera Guerra Mundial, igualmente se aprobaron mecanismos para que los militares combatientes pudieran votar mediante representantes, ¿sí? Hay un estudio del INE que mañana les comparto bien, que habla sobre esto, ¿no? La posibilidad que tenían de ejercer este derecho al voto, pero mediante un representante, lo cual obviamente para nosotros suena extraño porque pues, el voto es un derecho personalísimo, ¿no? Y que tiene pues una serie de características. Pero bueno, eran medidas que permitían de alguna manera subsanar esa falta, digamos, ¿no? Esa falta física y con ello esa falta de ejercicio, aunque no de reconocimiento, porque no se veía mermado el reconocimiento, pero sí la posibilidad de ejercerlo, ¿no? Y en Latinoamérica, en Colombia, en Brasil, en Perú, en Argentina, en Venezuela, en Honduras y en México en 2005, ¿no? O sea, la posibilidad de sufragar transnacional, no con esta modalidad de mediante representantes o voto ausente, simple y sencillamente se fueron incorporando la posibilidad de que más allá de las fronteras jurídicas y políticas nacionales se pudiera emitir el sufragio, ¿no? Y bueno, ahora son muchos territorios, muchos estados, aproximadamente 128 de 216 que están reconocidos como tales, que tienen disposiciones y legislaciones expresas que permiten votar desde el extranjero y que ya han tenido experiencias en esta implementación, ¿no? Es decir, más de la mitad de los países y territorios del mundo, ¿sí? Que se pueden identificar por regiones, ¿no? En Europa, donde hay 41 países, en África, que hay 29, en Asia, en América, ¿no? En América me detengo porque aquí estamos, ¿no? Y está Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, Honduras, Islas Malvinas, México, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, ¿no? Y obviamente en Oceanía. Entonces, los países y territorios que incorporan en su legislación esta posibilidad de voto en el extranjero y que han tenido experiencias en la materia, como vemos, son distintos, ¿no? En cuanto a nivel de desarrollo socioeconómico, el espectro, ¿no? Comprende desde países que pertenecen al G7, al G10, países de economías emergentes, y también difieren notoriamente al grado de arraigo, de historicidad de sus instituciones políticas y democráticas, ¿no? O sea, hay países en este listado, ¿no? En estos 128 países que tienen una larga trayectoria de procesos democráticos y otros que tienen democracias relativamente jóvenes o restauradas o que inclusive no podemos decir que necesariamente cumplan con todos los requisitos para considerarse plenamente democráticos, ¿no? No me meto en eso porque es polémico, ¿no? Pero solo lo menciono así. Entonces, bueno, la adopción de regulaciones, la instrumentación de prácticas sobre voto en el extranjero, no es una relación directa, no es una correlación necesaria con características socioeconómicas o políticas institucionales de un país, ni tienen que ver con la longevidad de los sistemas político-electorales, ¿no? O sea, porque muchas veces se piensa que las democracias más acabadas, ¿no? En términos institucionales, en términos de desarrollo, y que podríamos objetar esa hipótesis, ¿no? ¿Cuáles son las democracias más acabadas? Después de lo que sucedió en Estados Unidos, pues habría que replantear si esa, por ejemplo, es una, ¿no? Y constantemente se está replanteando, ¿no? Esa idea, ¿no? Y está resurgiendo la recalificación de ese país que, bueno, en muy buena medida fue el que exportó a México y en buena medida al mundo algunas de las instituciones y de las ideas a partir de las cuales se traza el derrotero de la democracia liberal, ¿no? Pero bueno, entonces esto, ¿no? No es solo por desarrollo económico, no es por la longevidad que tengan las instituciones políticas electorales, ¿no? Sino que hay una serie de factores ahí aparte. Pero aunque el nivel de desarrollo socioeconómico, político o institucional de un país no determine necesariamente la decisión de incorporar el voto en el extranjero en su sistema político electoral, estas características, claro que influyen, ¿no? En el abanico de opciones disponibles, en la implementación del sufragio en el exterior, porque cada país pues tiene desafíos y complejidades particulares, ¿no? Y hablando de desafíos y complejidades particulares, pues ya vamos al caso de México, ¿no? Me tardé hora y media en llegar al caso de México, pero para dibujar
como el panorama en donde se inserta todo esto, ¿no? Y los fenómenos, el fenómeno migratorio mundial y propio mexicano. Bueno, la experiencia del voto, vamos a hablar del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, las reformas y las tensiones que ha habido a partir de esto, ¿no? La primera ocasión en que el sufragio transnacional se instrumentó en México fue en la elección presidencial de 2006, gracias a la reforma que se había establecido previamente al artículo 36 constitucional en 1996. En esta reforma se eliminó la obligación de votar en un distrito electoral en específico, o sea, este criterio geográfico, ¿no? Que era un poco extraño, y sí, bueno, pensarlo es un poco extraño, en tanto que pues se veía vulnerado mi derecho ciudadano, una condición ciudadana fundamental, ¿no? Por una cuestión territorial, pero no por una cuestión jurídica formalmente hablando, ¿no? O sea, había un criterio territorial que minimizaba, que limitaba, que no permitía ejercer un derecho que era inherente a la ciudadanía mexicana, ¿no? Que era el de votar. Claro, con otra serie de desafíos, tampoco es condenar esa parte, sino decir, bueno, la democracia estaba en ciernes en ese momento, ¿no? Apenas había habido como las reformas, en 96 apenas se incorporó el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, veníamos apenas de este proceso difícil de 88, ¿no? O sea, las instituciones electorales estaban naciendo, estaban fortaleciéndose, y bueno, digamos, primero había como otros desafíos, pero bueno, este antecedente jurídico entonces posibilitó que las y los mexicanos que tuvieran su domicilio en el extranjero ejercieran su derecho a votar, pero quedó pendiente desde luego la armonización legislativa de esta normatividad, ¿no? Sobre todo en cuanto a los modelos de voto y la participación en las elecciones estatales y locales, porque era para presidente únicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con el país, con la entidad federativa de origen? ¿Y qué pasaba con los representantes, no? ¿Se perdía el vínculo, no se perdía el vínculo? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Por qué debía subsistir o por qué no? Entonces, en 2005 se reformó el ahora ¿cómo se dice? El ya no vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, ¿no? Y se le adicionaron cláusulas para regular el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, ¿no? Esta regulación se organizó y se instrumentó el voto para las elecciones presidenciales de 2006 y 2012. Y ahorita vamos a ver, porque yo les decía, topamos con pared, ¿no? Y vamos a ver con qué pared topamos en ese entonces. No topamos, pues, pero el país topó, las instituciones electorales, pues se dieron cuenta que había una serie de deficiencias, ¿no? No necesariamente esas, pero teniendo en mente que hay deficiencias, teniendo en mente en que hay una serie de factores que pueden condicionar, que pueden no promover, es otro de los puntos que les recomiendo que pongan especial atención a este Supra 21 diagonal 2021 en cuanto a el derecho a ser votada y votado, ¿no? Los posibles, lo vamos a discutir mañana, vamos a platicar, los posibles desafíos, los posibles, en aras de obtener un reconocimiento, que este reconocimiento no sea eficaz, digámoslo, ¿no? Y ahí lo mencionan en la sentencia. En fin, decía, esta regulación de 2005, que fue un avance, ¿no? En cuanto hacia la inclusión de la población mexicana en el extranjero, en estos procesos políticos del país, tuvo varias problemáticas que se hicieron evidentes luego, ¿no? Y que desde luego significaron una participación baja, ¿no? Porque había un modelo muy difícil para el votante. Vamos a ver ese modelo, ¿no? Pero para aquellos que querían sufragar desde el extranjero en las elecciones federales, tenían que demostrar su registro interno en el país, o sea, estar inscritos en la lista nominal de electores nacional. Y adicionalmente, mostrar su intención de voto haciendo un trámite para ser incluidos al inicio del proceso electoral en la lista nacional de electores residentes en el extranjero. Y entonces, solo si estos requisitos se colmaban, se les enviaba un paquete electoral, ¿no? Y que tenía que devolver además a la autoridad electoral por correo en un plazo muy corto. Entonces, el modelo que se utilizó en esas elecciones se lo resumimos de la siguiente forma, ¿no? O se puede decir que tenía las siguientes características. Primero, ciudadanas que mostraban su interés en sufragar desde el extranjero, perdón. Ellos enviaban solicitudes para inscribirse en la lista nacional de electores residentes en el extranjero
y tenían que demostrar que contaban con credencial para votar vigente y que esta había sido expedida en territorio nacional. Ahorita vemos esa parte, ¿no? Pero desde ahí ponemos así como que, uy, ¿qué pasa con las personas que migran, ¿no? Que no es algo que a lo mejor te lleves tu INE, ¿no? A tu IFE en ese entonces, a la hora de cruzar el río, ¿no? Pero bueno, entonces eso, credencial para votar vigente, otro problema, ¿no? ¿Qué pasa si migré hace 20 años? Y no puedo regresar a mi país porque entonces me voy a tener que volver a cruzar y voy a tener que pasar todos esos desafíos. Entonces, claro, eso dificultaba, ¿no? Luego, había una fase de recepción, de aprobación de las solicitudes, ¿no? Esta ciudadanía inscrita en la lista nacional de electores residentes en el extranjero se daba de baja de la lista nominal de electores en territorio nacional y entonces se aprobaba esta otra, ¿no? Estas solicitudes que eran aprobadas, se les enviaba paquete electoral postal a la dirección en el extranjero que había proporcionado la solicitud. Otro problema, ahorita lo vemos, ¿no? Entonces, se recibía este paquete electoral postal y ahí había la boleta electoral y la o el ciudadano marcaba el emblema de partido político o coalición del candidato en la boleta electoral y cuando se marcaba se devolvía el paquete electoral postal, se llevaba a la oficina postal para su envío, ¿no? Antes del día de la jornada electoral en territorio nacional, estos paquetes recibidos desde el extranjero se escudriñaban, se contabilizaban en las casillas electorales, ¿no? Entonces, bueno, obviamente este modelo tuvo muchas críticas, ¿no? Esta imposición, este requisito de poseer una credencial para votar vigente, para ejercer el voto desde el extranjero, pues tuvo consecuencias de que la población potencial de votantes era muy pequeña, ¿no? O sea, la población potencial de votantes era muy grande, pero se disminuyó muchísimo ese universo, no era de millones, y el universo se disminuyó muchísimo por quienes iban a tener una credencial para votar vigente, ¿sí? Entonces se decía, ¿no? Pues es que solicitar esto, que solo se puede expedir en territorio nacional, es excesivo, sobre todo considerando la situación económica migratoria de muchas y muchos ciudadanas radicados fuera del país, ¿no? Que son vulnerables, ¿no? Grupo vulnerable, y entonces eso impide que puedan entrar y salir del país libremente, ¿no? Otro de los problemas asociados a este esquema de votación era la seguridad utilizada para salvaguardar la integridad de los paquetes electorales postales, ¿no? En la elección de 2006 se exigía que quienes se quisieran inscribir en esta lista nacional de electores residentes en el extranjero presentaran un comprobante de domicilio en el extranjero. Claro, esto para muchas personas fue un factor que desmotivó, que desincentivó su participación, porque considerando que muchas de las personas que residen en Estados Unidos no tienen un derecho legal de residencia, que son objetos de políticas migratorias agresivas en los países de destino, pues no se iban a arriesgar a proporcionar una dirección, ¿no? Entonces, los resultados de 2006 y 2012 corroboraron las críticas que recibió este modelo de votación, ¿no? Porque las cifras que se obtuvieron fueron muy decepcionantes, considerando la participación electoral respecto de la población potencial de votantes, una población que se estimaba en millones y que se obtuvieron solo unos cuantos miles, bueno, decenas de miles de votantes, ¿no? En 2006, las solicitudes, esto que les decía, la manifestación de intención de voto, fue de 56,295 solicitudes, ¿no? Datos del INE, que se buscaban inscribirse al listado nacional de electores residentes en el extranjero, se aprobaron 40,876 y se obtuvieron 32,632 votos. O sea, la participación respecto al listado nominal fue casi del 80%, pero del universo potencial de votantes estimado para 2006 fue de menos del 1%, estimando que ese universo potencial era de 4.2 millones de ciudadanas y ciudadanos mexicanos, ¿no? Que tenían una credencial y que estaban en posibilidades de votar, ¿no? Entonces, bueno, en 2012, aunque fue un poco mejor los resultados con relación a las solicitudes, porque aumentaron de 56,295 pasaron a 61,896, una mejora marginal, pero se aprobaron 59,119, ¿no? Y se obtuvo un total de 40,737 votos efectivos, lo cual supuso
que disminuyera el porcentaje de participación respecto al listado nacional, ¿no? Ya que se obtuvo una participación menor, ¿no? Pasó del casi 80%, el 79.8%, al 68.9%, pero nuevamente, sí se estimó que el universo potencial de votantes era de 5.5 millones, la participación aproximada fue de 0.7%, ¿no? Bueno, antes de la reforma de 2014, ¿no? También hubo casos de elecciones locales que contemplaron esta modalidad de voto en el extranjero, ¿no? Es el caso de Michoacán, en donde hubo una participación también muy baja, ¿no? Solo 671 solicitudes aprobadas, 342 votos efectivos, en Michoacán, en Chiapas y en Distrito Federal, en donde el caso de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, siempre me gusta más Distrito Federal que Ciudad de México, hubo, o se dijo que había sido un caso de éxito, ¿no? Porque hubo muchas solicitudes, más de 10,000 solicitudes, ¿no? Y de votos efectivos fueron más de 7,900, ¿no? 7,915. Entonces, los resultados, hubo casos de éxito, o hubo un caso de éxito en el caso de la Ciudad de México, en donde hubo una participación grande, digamos, para la elección presidencial de 2012, ¿no? Y para la elección de jefe de gobierno. Fue la única entidad, además, que utilizó de manera simultánea la modalidad de voto vía postal y voto vía electrónica. Mañana nos vamos a detener en eso porque el compañero Carlos hizo una observación con relación al voto vía electrónica. O sea, el tema de hoy no lo vamos a votar ahorita en cuanto hace al ejercicio, el derecho de voto y las modalidades, ¿no? Que es importante tener ahora las modalidades que contempla la reforma de 2014 y que se han ido perfeccionando, cómo son, cómo se vota, ¿no? Y el uso de las tecnologías para esto, ¿no? Pero bueno, la participación observada en todos los casos parece baja, ¿no? O sea, el número de solicitudes aprobadas es pequeña y el número de participación con relación a esta, pues aunque rebasa el 50%, pues comparándolo respecto al universo potencial de votantes, ¿no? En dichos estados y de mexicanos residentes en el extranjero, pues el nivel de participación es bastante bajo. Claro, aquí hay que añadir otros factores, ¿no? El propio interés que puedan tener estas comunidades, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos al problema que tratará, o que ha tratado, que trató de más o menos atacarse, ese sí atacarse, porque sí es un problema a derribar, de representación. Pues si no tengo representación, o sea, aunque yo pueda conservar un vínculo y aunque yo quiera, lo que sea que eso signifique, a mi estado de nacimiento y yo quiera que le vaya bien a mi país y todo, pero si yo no obtengo una representación efectiva, si yo no obtengo un vínculo material, digamos, ¿no? O que ese vínculo simbólico se materialice en alguna, no quiero decir con algún beneficio, pero sí que la comunidad mexicana residente en el extranjero se vea de alguna manera representada políticamente. Si no tengo eso, pues es muy probable que tenga menos intenciones, menos intereses en votar, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, en la reforma de 2014 hubo varias leyes que fueron reformadas, que ampliaron, que maximizaron los derechos políticos de la ciudadanía. Esta es la contraparte de lo que les decía, ¿no? O sea, aquí es expandir los derechos de la ciudadanía, no recortarlos en términos de lo que pasa en los países de llegada, sino expanderlos en términos de el reconocimiento que se hace de los derechos político-electorales. Y entonces se reformó el artículo 399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que reconocía, explícitamente el derecho a votar, tanto en elecciones federales como en las locales. Y dice el artículo, los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho, a partir de la reforma de 2014, ¿no? Su derecho al voto para la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos y senadores, así como gobernadores de las entidades federativas y el jefe de gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las constituciones de los estados o el estatuto de gobierno del Distrito Federal. Importante, pongo un asterisco. En 2017 se aprobó una reforma constitucional para darle un estatus diferente a la Ciudad de México. A partir de entonces se llama Ciudad de México y tiene un estatus jurídico administrativo distinto y ya tiene una constitución local. En 2019, esa sentencia también la vamos a analizar mañana, se incorporó en 2017 se incorporó en la legislación también, en la Constitución, como derecho constitucional la figura de diputado migrante y fue modificada por la legislatura en 2019 y ahí vamos a ver una controversia sobre la representación,
¿no? Y una controversia jurídica, una serie de argumentos, por un lado procesales, que eso la verdad es que los vamos a mencionar nada más, ¿no? Propiamente del proceso, porque fue primero en un tribunal local, y en quién residía la competencia originaria para resolver el asunto. Ese es un tema que para efectos de la clase no nos interesa. Pero bueno, vamos a ver esa controversia en el caso del Distrito Federal, y entonces pongo el asterisco por este cambio que transformó el Estatuto de Gobierno a Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Que cambió muchas cosas a nivel local de la capital de la República. Ahora, la última reforma también tuvo otras transformaciones, ¿no? La metodología en el proceso de credencialización, la extensión del derecho a votar, que no solo incluía las elecciones federales, ¿no? Sino que es extensivo a senadoras y senadores de los estados de origen, ¿no? A la representación territorial y los métodos de emisión del voto, que está el voto certificado, por correo certificado, el voto presencial en urnas y el voto electrónico, ¿no? Y entonces, con esto, la nueva legislación electoral le dio facultades al INE, que en ese momento se cambió su denominación también, para emitir credenciales para votar en el extranjero. Con ello se eliminó la necesidad de que los connacionales tramitaran forzosamente su credencial en territorio nacional, con todo lo que eso implica, y se atendieron demandas de migrantes, porque la comunidad migrante es una comunidad bastante bien organizada en realidad, ¿no? Y que ha promovido una serie de transformaciones, tanto a nivel interno como a nivel externo. O sea, también en los Estados Unidos están bien organizados y ha sido una lucha de muchísimos años para que se les reconozcan un mínimo de derechos. Pero bueno, entonces se atendieron estas demandas en cuanto a reconocer su derecho a participar en las elecciones locales de sus estados de origen, lo cual nos dice si hay un interés, ¿no? No es nada más que, bueno, les vamos a reconocer porque son mexicanos y mexicanos, sino que ellos habían manifestado ya un interés, no únicamente en términos materiales de decir, pues sí voto, sino en términos de tratar de colocar esa demanda en la esfera pública y tratar de que se hubiera esos cambios constitucionales a través de las distintas organizaciones que articulan sus demandas, ¿no? Entonces, bueno, también se promovió, como saben, ¿no?, la homologación, ¿no?, de la legislación sobre el voto en extranjero a nivel nacional. Entonces, no obstante que esta legislación reconoce explícitamente estos derechos político-electorales de los ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, no se ha homologado en todas las legislaciones, ¿no? Y vamos a ver esto también, no solo en cuanto a la modalidad del voto en el extranjero, sino la inclusión de la figura de diputada y de diputado migrante, ¿no? ¿Cómo ha ido en ese sentido? Pero antes de terminar, quiero mencionar la parte, digamos, por un lado está como las estimaciones de los electores potenciales, la importancia que tienen, los vínculos que mantienen, pero yo les dije, Jorge Carpizo, desde la reforma de 96, el doctor Jorge Carpizo, desde la reforma de 96, hizo explícito un argumento que le parecía a él que podía alterar el diseño del Estado, que podía alterar los intereses, porque decía, ¿qué sucede? O sea, a ver, ¿cómo vamos a regular las campañas? ¿Cómo vamos a regular, insisto, 96, ¿no? Es importante tener en mente el año. ¿Cómo vamos a regular no solo el ejercicio del voto, sino las presiones que puedan tener esos votantes y que esa presión no solamente provenga de la ciudadanía mexicana o de los partidos mexicanos o de las autoridades mexicanas, sino de otros grupos de interés que puedan tener algún interés, valga la redundancia, con relación a la legislación nacional? Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ese era un problema, ¿no? O sea, ¿qué tanto puede haber una interferencia de otros organismos supranacionales, supraestatales, en el ánimo de los votantes o las votantes? Y por otro lado, ¿qué pasa si los votos en el extranjero, válidos como son, ¿no?, deciden una elección, ¿no? Votos de ciudadanas y de ciudadanos mexicanos que no sabemos cuáles son sus motivos, variados, que escapan un poco del escrutinio de la autoridad electoral, que no puede extenderlo más allá de las fronteras, y que puedan decidir una elección, ¿no? Imagínense la elección 2006, que fue muy controvertida y que sigue siéndolo, y que fue por unos cientos de miles de votos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso, no? Y entonces esas eran las objeciones que se tenían y desde luego son parte de los retos que siguen estando ahí planteados, ¿no?, en cuanto al derecho al voto, pero como ya vimos, tiene un desarrollo, tiene una complejidad y tiene una serie de materializaciones, ¿no? El día de mañana vamos a ver otra serie de transformaciones, las modalidades de voto y luego ya la parte de la representación, ¿no?
bueno, por eso termino yo el día de hoy. Les agradezco por su atención, por su presencia. Igual, si hubiera alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que desearan hacer con relación a lo hasta aquí expuesto, pues son bienvenidos los comentarios en cualquier sentido, ¿no? Así que bueno, adelante, abiertos los micrófonos hasta ahorita que nos quedan 9 minutos de clase. Bueno, si no hubiera nada, entonces pues les agradezco otra vez su asistencia, su atención, y les encargo, ¿no?, la lectura de la sentencia SUBRAP 21/2021 para que vean esos puntos que delineé de manera muy general, y que vayamos discutiendo el día de mañana, ¿no? La encuentran fácil, www.te.gov.mx, ahí viene una pestaña que dice Asuntos, Sentencias, le ponen el año 2000, bueno, Sala Superior, 2021, RAP, y es el 21/2021, ¿no? Que tiene unas implicaciones muy importantes en cuanto hace a la representación de grupos minoritarios, y propiamente esa sentencia se refiere a un acuerdo del INE que se dicta en cumplimiento de otra sentencia en donde se dice de por qué se deben incluir a la población migrante y cuáles son las medidas que deben de llevarse a cabo o que se llevaron a cabo en la elección de 2021. Bueno, pues buenas tardes, hasta mañana, que descansen y nos vemos. Buenas tardes. Hasta mañana, Gracias, doctor. doctor. Gracias. Gracias. Descansen Gracias. todos. Bonito día.